Hello guys, el día de hoy trabajamos con la página número 64, page number 64, ¿ok? Y tenemos este problema. We have a mess in that room. Tenemos un desastre en ese cuarto. Nuestro amiguito por aquí, miren, he's thinking real hard how to fix this. ¿Cómo arreglar esto? So let's listen. Dice él, where is everything go? The books in the bookshelf, ¿ok? Miren, estos son, bueno, para empezar, estos son books, ¿ok? Déjenmelos, los pongo por aquí. Estos son books, one, two. We have two books y van este que está aquí, es un bookshelf. Ok, vamos a ponerlos en su lugar. Ahí están. Ok, y después, ¿qué nos dice nuestro amiguito? Vamos a escucharlo. ¿Listos? The toys in the box. Ok, vamos a ver. The toys in the box. Well, we have one toy. Oh, another one, two, and three toys. Y van in the box. Pues aquí está la caja, the box. Y ahí hay que ponerlos, ¿ok? The toys in the box. ¿Ya los vieron? Ok. Bueno, ¿qué más nos falta? Vamos a ver. The shoes. The shoes in the closet. Vamos a ver dónde están los shoes. Shoes. Aquí está uno. Shoe. And two. Y van en the closet. Este es el closet. ¿Ok? Bien. Muy bien. Eso fue lo que hicimos con nuestro libro. Eh, este ejercicio, terminarlo, completarlo. Y pues por ahí les dejé también, más bien les voy a dejar un video con algunos de estos ejemplos, de estos toys que estuvimos viendo en clase, ¿ok? Se los voy a dejar en Classroom junto con el video de la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana, tomorrow, Thursday. See you later. Bye bye.